Transformar nuestra forma de ser. A lo largo de la historia, importantes seres de la humanidad enseñaron el camino de la transformación para alcanzar una mente equilibrada. Eso fue, entre otras cosas, lo que llevó a Carl Gustav Jung a investigar y estudiar la alquimia. Los alquimistas no solo trabajaban en la transformación de los metales para no ser perseguidos allá por la Edad Media, sino que practicaban una psicología profunda que implicaba grandes transformaciones psicológicas y de conciencia. De este tema fundamental vamos a hablarte en el video de hoy, a qué tenemos que apuntar para transformar nuestra manera de ser actual y llevarla a una nueva manera de ser. Para eso trajimos un nuevo poema que hace referencia a este tema en esta serie que estamos haciendo del gran maestro sufí Rumi. Y vamos a desarrollarlo, como siempre, desde la perspectiva de la psicoterapia que nosotros enseñamos, que es la de Carl Gustav Jung y el cuarto camino de Gurdjieff. Bienvenidos a Aztlán Nueva Era, un canal de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán de conocimiento unificado integral con más de 60 años en la enseñanza. Ya comenzamos. Bien, primero citemos este hermoso poema de Rumi que vamos a poner en pantalla a continuación y luego vamos a continuar con esta reflexión. El poema recita lo siguiente. En una ocasión, un creyente preguntó al ángel de la puerta: ¿es verdad que el infierno es el camino por el que pasan ambos, los creyentes y los no creyentes? Porque en el camino que me trajo aquí no vi humo ni fuego. El camino que pasaste ciertamente era el infierno, sonrió el ángel, pero puesto que has superado tu naturaleza inferior, a ti te parece un jardín. Habiendo plantado las semillas de la devoción, transformaste el fuego del enfado en compasión y la ignorancia en sabiduría. Las espinas de la envidia se han convertido en rosas, de modo que ahora el alma fogosa se ha convertido en un jardín de rosas donde los ruiseñores cantan alabanzas. Muy bien, aquí el poema nos habla de la diferencia entre una naturaleza inferior en nosotros y de una naturaleza más elevada que coexisten en nosotros. Y que el paso de un estadio al otro alberga una transformación interior. Este tema lo ha tratado Jung magníficamente cuando habla del arquetipo de la sombra en la humanidad. Vamos a empezar explicando que la sombra para la humanidad tiene que ver con la relación entre el bien y el mal. Estos aspectos de la sombra, del bien y el mal, se van a expresar tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Hay una sombra en cada uno de nosotros y hay también una sombra en la humanidad en su conjunto. Por la sombra se producen las guerras, la sombra es la responsable de todos los enfrentamientos del odio y la violencia en todos sus niveles. Pero bien, ¿qué es la sombra? ¿Es la sombra algo malo en nosotros? Evidentemente, cuando se expresa a través de la violencia o a través del odio o a través de las guerras a nivel colectivo, claro que es algo malo y es algo negativo. Sin embargo, la sombra, dice Jung, no es en sí misma negativa. Para esto tenemos que entender un poco qué es el mal y el bien para la humanidad. En general concebimos estas dualidades como completamente opuestas. Consideramos que las situaciones y las personas son totalmente buenas o totalmente malas. Y asimismo, la visión religiosa, esto tiene que ver, o tiene mucho que ver en esta concepción del bien y el mal, en Occidente, ha concebido en los últimos tiempos a Dios como completamente bueno, y entonces, frente a eso, surge la pregunta: ¿el mal qué lugar ocupa en este caso? Si hay un Dios completamente bueno, ¿por qué existe el mal? Esta es una pregunta que ha inquietado a la humanidad a lo largo de los últimos siglos. ¿Por qué existe el mal? Vamos a ir analizando un poco más la expresión de la sombra en la humanidad y qué es en sí, a partir de un cuento muy conocido de Robert Stevenson, escrito a finales del siglo XIX, a partir del cual luego se basará Jung para hablar de este arquetipo de la sombra en el ser humano. En esta novela, el personaje principal, Dr. Jekyll,
por las noches se convertía en Mr. Hyde. Al no conocer el cuento uno puede pensar que son dos personas diferentes. Sin embargo, es la misma persona en uno mismo, en un mismo individuo con diferentes aspectos de su personalidad. Hyde en inglés significa escondido, oculto, y Jung también utiliza un término semejante que es la sombra. La sombra es algo oculto que no muestra al objeto real, sino que oculta algo. Es como un reflejo del objeto, pero no lo muestra tal cual es. En este sentido, este personaje viene a representar todos los rasgos ocultos, reprimidos e inconscientes de la personalidad de Mr. Jekyll. Esto representa al personaje de hoy con un gran desarrollo de su personalidad social o profesional, donde en general nos sucede a todos que nos identificamos con ese rol social en gran medida. Y Jung habla de lo peligroso que esto se torna para nuestra salud psicológica, el identificarnos exclusivamente con las cualidades de un rol externo social, de prestigio, de fama y de reconocimiento. El creernos que nosotros solamente somos ese lado deja relegadas todas nuestras otras facetas inconscientes, en este caso representadas por Mr. Hyde. Este cuento se reproduce en cada una de nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos identificamos con que somos generosos, amables, buenas personas, que tenemos las mejores intenciones y sin embargo nuestra sombra o las otras personas muchas veces nos lo marcan, indica que no somos ni tan bondadosos, ni tan generosos, ni bien intencionados como pensábamos? En la medida que neguemos el mal en nosotros, éste adquiere vida propia y eso hace que no podamos transformarlo en algo creativo, en algo positivo. Se va a expresar como violencia, como brutalidad. Pero analicemos un poco más acerca de la naturaleza de la sombra y por qué existe el mal. Vamos a ver cómo comprender el problema del mal y del bien en la humanidad. Según las filosofías más antiguas y milenarias, los seres humanos somos una continuidad de varias líneas de vida. Y en nosotros se van sumando diferentes niveles evolutivos. Al considerar toda la vida orgánica del planeta Tierra, podemos ver que nosotros somos la última etapa de un proceso que incluye a los 4 reinos anteriores, el reino mineral, vegetal y animal. Cada uno de estos reinos responde a un programa de su propia evolución. Algo habíamos mencionado en el video anterior de la serie. Si tomamos la etapa que antecede al humano, la animal, vemos que su naturaleza es el mundo de los instintos y también la supervivencia del más apto, como dice la teoría muy conocida. Los animales luchan y el más fuerte es el que sobrevive. En nosotros ha quedado parte de la naturaleza animal y de los otros reinos también, con ellos compartimos aspectos de su naturaleza en nuestro cuerpo, pero vamos a detenernos y a centrarnos más que nada en el aspecto animal. Podemos ver entonces lo que traemos de la etapa animal. Cuando en esta enseñanza se dice que una persona se comporta de un modo animal, queremos decir que se está comportando de una manera inferior a la que le correspondería por naturaleza, con las mismas formas en que lo hacen los animales. Pero en los animales está bien la expresión de los instintos a su manera. Ellos siguen sus instintos y es natural su lucha entre unos y otros para sobrevivir. Sin embargo, el humano, al estar actuando por debajo del nivel que le corresponde, estaría actuando de manera animal. ¿Y qué implicaría eso? Que no está reconociendo su aspecto importante de su naturaleza, un aspecto importante de su naturaleza y que es su mundo interior y psicológico. ¿Qué debe hacer el ser humano con su lado animal? Ese lado que quiere dejarse guiar por los instintos. Una parte de los instintos son necesarios, por ejemplo el comer para la subsistencia física, pero hay otra parte que no es necesaria. No podemos nosotros los humanos luchar entre nosotros por la supervivencia, sino que tenemos que aprender a cooperar, no luchar, sino buscar la unión y el entendimiento mutuo. Sin embargo, dice Jung, nos entregamos a los aspectos de nuestra sombra, a nuestro lado animal, y entonces podemos llegar a dañar o incluso matarnos los unos a los otros. Y esto se ve hoy con la deshumanización y las constantes guerras que se producen en el mundo, causadas justamente por las luchas de poder,
que es el aspecto en sombra del ser humano. Eso a nivel de los grandes poderes, pero a nivel individual también, en el propio seno familiar y en nuestro entorno inmediato. Todos llevamos un Mr. Hyde. Nuestras reacciones, en muchos casos, cuando queremos golpear a otro en un rapto de bronca y de violencia, es porque se ha despertado en nosotros ese lado animal, que nuestra parte supuestamente civilizada no puede dominar. Ahora bien, ¿por qué la sombra irrumpe en nuestra conciencia? Porque no hemos recibido una educación psicológica para reconocer en nosotros el mal. Entonces siempre nos agarra desprevenidos. ¿No nos sucede muchas veces que nos proponemos estar bien, no tener ningún problema, ningún conflicto con nadie, y sin embargo siempre hay alguna situación que nos ocurre y hace que nos olvidemos y nos tornemos agresivos? Bueno, eso explica Jung, es cuando nos toma la sombra. Entonces, al no haber una educación para saber cómo lidiar con ese otro lado de nosotros mismos, somos dominados por ese lado, que vendrían a ser los estados psicológicos que tienen que ver con el egoísmo, las emociones negativas, la violencia y demás. Aquí en el poema, estos estados están representados en la figura del infierno, que es el verdadero sentido de las enseñanzas cristianas, por ejemplo, cuando se refieren al infierno. No es un infierno en el más allá, sino que se refieren al estado inferior en que la mente, en el que puede estar el ser humano, y que es el estado de sufrimiento y de confrontación. Pero dice toda enseñanza espiritual que ese lado negativo y destructivo no es malo y se puede transformar. No se puede reprimir porque es un arquetipo, es una energía en nosotros que se expresa autónomamente si queda en el plano inconsciente, si no la concientizamos. Pero sí se puede transformar en algo más sutil y elevado, al igual que el carbón en miles de años se transforma en una piedra preciosa. Por lo tanto, todos los humanos estamos aprendiendo lo mismo. Necesitamos aprender conocimientos y aprender a amar. En la medida que no aprendamos los conocimientos para vivir mejor y tampoco desarrollemos sentimientos superiores como la compasión, la devoción y el amor, Jung dice que en el individuo no ha empezado a desarrollarse su verdadera conciencia, que es su conciencia humana. Entonces queda detenido en una etapa embrionaria, en latencia, como una semilla que no se desarrolla al no tener las condiciones necesarias para poder hacerlo, como ser sembrada en tierra fértil, regada con agua y estar expuesta a la luz solar. De la misma manera, queda cercenada la propia naturaleza humana en nosotros, que es trascendente y espiritual. Y si el ser humano no tiene un conocimiento que lo ayude a expresar su verdadera naturaleza, se vuelve destructivo. Entonces es dominado por su naturaleza animal inferior, es decir, por la sombra. Por lo tanto, hace falta un saber especial, diferente al conocimiento oficial, que ayude al ser humano a que aprenda a transformar su sombra y a no reprimirla. Y cuando aprende eso, puede aprender a expresar los sentimientos superiores. Y cuando aprende a expresar los sentimientos superiores, se terminan todos los conflictos. Pero para eso, primero hace falta un conocimiento. Bueno, hoy te queríamos traer esta enseñanza, esperamos que te haya gustado. Y a los que les interese saber más sobre esta psicoterapia, que es la de Carl Gustav Jung y el cuarto camino de Gurdjieff, les dejamos abajo en la descripción del video toda la información y los datos de contacto. Y a continuación, el video presentación del curso. Llegamos al final. Si te gustó este video, puedes darle like, suscribirte a nuestro canal, no te olvides, y hacer clic en la campanita para recibir las notificaciones de nuestros próximos videos. Bueno, hasta acá llegamos con este video, nos vemos en la próxima. Chao. Desde la Escuela Aztlán de Psicología y Filosofía te invitamos a nuestro nuevo curso de la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el método Aztlán, en el que aprenderás los conceptos fundamentales de su psicología profunda, las del cuarto camino de George Ivanovich Gurdjieff y el método diseñado por el director de nuestra escuela, León Azulay, junto con las prácticas para que empieces a cambiar tu vida. Estos métodos te permitirán descubrir conceptos fijos que impiden tu felicidad, agudizar tu inteligencia mental y emocional, lograr mayor seguridad y superar las barreras y miedos, y aprender a ser tú mismo, entre otras cosas más.
Esto lo podrás lograr a través de las técnicas que ofrece el método Aztlán con más de 60 años de práctica y enseñanza. No te pierdas la oportunidad de entrenar tu mente para lograr los máximos resultados y desarrollar todo tu potencial. Abajo en la descripción del video vas a encontrar toda la información de cómo participar. Te esperamos.